Ya. Hola. No se te oye. El audio, Virginia. El audio, Virginia, por favor, para que nos oigamos. A ver. Ahora, perfecto. Ahí, Ahora. muy bien. Muy bien. A ver, tengo que darle también a vista de galería, ¿verdad? También, Sí. también. Sí, Vale. así nos ves a todos. ¡Oh, madre mía! ¿Cuántos estáis? Contigo 16. Yo acabo de manchar el teléfono, no sé si voy a salir volando o algo. Pedro, que te tal? ven por ahí. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Micrófono, Pedro. El audio, Pedro. El audio. Digo que estoy, que no es poco. Sí. A ver. Bueno, te cuento más o menos cómo vamos a hacer esto, ¿vale? El encuentro ya se está grabando, ¿vale? Porque me gusta cuando entra la autora, así pues grabarla ya para que sea todo muy natural. Entonces yo empezaré haciéndote una pequeña introducción, una pequeña pregunta y luego pues daré paso uno a uno a todos los demás, ¿vale? Muy bien. Tú contesta lo que quieras, lo que puedas o lo que te dé la gana. O que improvise. O que improvise, o que... Bueno, como verás, somos un club pues muy normalito, ¿sabes? O sea, que tampoco te vamos a poner en un aprieto. Bueno, tiene que cantar una de Rafael, eso es una condición Bueno, sine si qua non quieres... para el encuentro, ¿no? Pues sí. Bueno, pues yo tengo que decirte que tu novela me ha encantado, ¿vale? O sea, que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me la estoy leyendo aquí en mi tierra y quizás por eso me está gustando más todavía. Aunque la mayoría estamos en Madrid, yo te iré diciendo los que están fuera de dónde, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, yo te preguntaré, ¿cómo hace una escritora para escribir una novela tan apasionante, tan dura y a la vez tan entretenida? Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Porque vamos, yo la bibliografía de que tienes al final es... Todo eso te has leído y más, seguro. Mar, hola. Mira. Hola, Mar. Hola. Mar ha tenido que entrar a ver qué tal. No se fía de nosotros. Sí, se fía estupendamente. Yo sé que sí. Pues nada, contestando a tu pregunta, lo difícil de plantear esta historia era cómo contar, valga la redundancia, la historia de Nicole y contar todo ese periodo histórico y todo lo que le toca vivir. Claro, yo la historia de esta mujer me la encuentro por casualidad. Me la encuentro porque un día estoy viendo la televisión francesa. Yo resido en Irún, así que por proximidad geográfica pillamos muchos canales de televisión francesa. Y era noviembre y bueno, por esa época, siempre por el tema del armisticio, pues suelen poner documentales de la Primera Guerra Mundial. Y en uno de ellos mencionaban a Nicole durante 30 segundos. Sacaban una imagen de ella con su perra pastor, con Dun, y la voz en off comentaba que era la única mujer que había estado en la guerra en el ejército francés y era la única médico que había estado en las trincheras. Y ya está. No la mencionan más. Pero claro, yo me quedo con... Sí, yo me quedo con la cosa de qué ha pasado con esta mujer, ¿no? Además, empiezo un poquito a mirar sobre ella y me doy cuenta que ha sido olvidada por la historia, porque apenas hay información sobre ella y nunca ha tenido ninguna condecoración, ni mención especial, ni nada. Y ahí es cuando ya me digo, bueno, voy a ir un poquito tirando el hilo a ver qué me encuentro, sin pensar por entonces tampoco que iba a escribir una novela sobre ella. Pero claro, cuando voy investigando ya más y me va apareciendo todo lo que había hecho en la guerra, todo lo que había hecho antes de la guerra también, y toda su historia, pues digo, aquí esto hay que contarlo de alguna manera. Y claro, tampoco me apetecía escribir una biografía o un ensayo más histórico. Y dije, bueno, pues me lo voy a plantear como novela. Claro, era un reto, porque yo no había escrito novela histórica, lo que había escrito anterior, que era En Vino Veritas, era thriller, que sí que tenía mucha investigación, porque mucho de lo que contaba era sobre lo que había pasado en los viñedos de Burdeos durante la Segunda Guerra Mundial,
Pero quieras que no, era un thriller entretenido y, claro, escribir novela histórica es otra cosa. Yo creo que es el género más complejo a la hora de escribir por toda la investigación que lleva. Ya, sí, Y sí, claro, todo. cuando se me presenta ese reto, digo, bueno, me pongo con ello, no me pongo con ello. Y dije, sí, venga, esta historia hay que contarla, no puede quedar esta mujer en el olvido y vamos a meternos al fregado. Un fregado que no pensaba yo tampoco que me iba a llevar tanto. Pero claro, la investigación se va alargando y luego me fueron apareciendo las otras mujeres que Bueno, aparecen en la novela. yo cuando apareció Marie Curie, ya me ganaste, porque me he criado en París, o sea que no te digo más. Sí, Entonces ya digo, uy, es mía la novela. sí, Marie Curie además me apareció porque había sido muy amiga de Nicole. Habían sido ambas profesoras en la Sorbona y claro, también era muy desconocida la parte de Marie Curie durante la Primera Guerra Mundial. Siempre hay otros hechos de su biografía que se destacan más. Pero no, era muy curioso contar cómo ella, después de salvar el gramo de radio, llevándolo a Burdeos, pues monta las Petit Curie y ella misma aprende a conducir para ir en el frente con su hija Irene, haciendo esas radiografías por puestos de socorro y hospitales de campaña. Así que eso había que contarlo también. Como te he dicho, para mí, apasionante la novela. Bueno, voy a ir dando paso a mis compis, uno a uno. Yolanda. Virginia, hola, buenas tardes. Muy buenas. Encantada de conocerte, encantada de poder hablar contigo sobre la novela, que bueno, todos hemos comentado un poco. A mí me ha parecido, porque es verdad, yo no conocía nada de Nicole Manguin, de hecho la relacionaba con un documental, bueno, una especie de artículo que descubrí no hace mucho de Susan Noel, que era una mujer que se dedicó a reconstruir los rostros de todos los soldados que quedaban desfigurados en la Primera Guerra Mundial, que fueron miles, y cómo les reconstruía la cara mediante una especie de máscaras que más o menos se parecían a ellos. Entonces, de cierto modo, ha venido como un poco todo rodado, ¿no? Entonces yo creo que has hecho una biografía de 2 años aproximadamente de la vida de Nicole, realmente apasionantes. Yo me quedo con las imágenes de las trincheras, me quedo con ese campo de cadáveres que a mí me daba hasta frío. Creo que hay imágenes maravillosas en tu novela. Lo que pasa es que, claro, al ser un periodo tan corto, lo comentaba antes con algunos compis, a mí y no lo tomes como una crítica, por favor, sino que me faltaba un poco como de conflicto, ¿no? Como que un hilo que fuese llevando del principio al final. Pero ya te digo, eso es una opinión personal, porque creo que los 2 años están muy bien llevados y los has hecho fantásticamente bien. Y sobre los Petit Curie, precisamente hace poco, en las batallas silenciadas de una compañera de Nieves, no me acuerdo el apellido, se hablaba de ellos y de la labor de Irene en el frente con el trabajo que también había hecho su madre. Entonces, cuando tú te encuentras con este personaje, con Nicole, cuando te decides a pues poner solamente este libro en 2 años muy concretos de la vida de esta mujer, ¿lo decides desde el principio o viste que era la parte quizá más apasionante de su vida, a pesar de que el anterior también lo había sido, pero bueno, como Sí, que era un poco más vivaz? Sí, claro, no quería hacer una biografía de lo que había sido su vida, aunque sí había cosas muy interesantes, como que era de las primeras mujeres en obtener el doctorado de medicina, que era de las primeras que había hecho estudios en laboratorio del cáncer, toda su labor de la tuberculosis, montaba dispensarios para prostitutas en Pigal, un montón de acciones sociales. Claro, tenía que centrar un poco la acción. Y el hecho o lo que me parecía más destacable de su biografía eran sobre todo los 2 años que había estado desde el 16 al 18, porque sí que del 14 al 16, vale, le llaman a la guerra por error, se presenta, le mandan al primer hospital de campaña que era en Bourbon-les-Bains, pero después ya le mandan a Verdún, que era entonces una zona muy tranquila, y lo que hace es estar en un hospital pues bastante tranquilo, que sobre todo lo que hace es cuidar a enfermos tuberculosos con fiebre tifoidea,
Entonces son 2 años, los primeros 2 años de la guerra, que digamos que es una cierta tranquilidad, ¿no? Todo el follón, digamos, empieza con la ofensiva de Verdún, el 21 de febrero del 16, que empieza la batalla más, digamos, carnicería, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, ese primer encuentro que tiene ella con la guerra fuerte y cómo encima hace la evacuación del hospital de Glorieux, que ella se queda la última, para no dejar a ningún herido atrás, me pareció que era un buen punto de inicio. Además quería empezar con esa acción, ¿no?, para ya meter al lector directamente en lo que era la batalla. Y después ir comentando todos los destinos que estuvo durante la guerra, porque me parecían muy interesantes para comentar también la batalla del Somme, otra de las grandes carnicerías, después Ypres, ¿no?, y luego su periodo en el hospital Edith Cavell, que también fue muy importante. Y el momento de terminarla en el armisticio, porque me parecía que era un buen punto también. Hemos empezado con lo más duro de la batalla y vamos a terminarlo con el momento más álgido, ¿no?, de ese final de la guerra. Por eso el último capítulo es un capítulo también tan loco, ¿no?, porque es loco como fue loco aquel día en París, ¿no?, el día del armisticio. Entonces es esa locura de ir recorriendo todos los barrios, de ir acordándose de toda la gente, ¿no?, con la que se ha encontrado en la guerra. Y bueno, además es todo real, todo lo que cuento sobre ese día es lo que pasó en París en ese día, incluido ese final, ¿no?, con la cantante de ópera, Chenal, ¿no?, pues cantando la Marsellesa, ¿no?, en la plaza de la ópera. Así que eso, consideré que era el periodo histórico dentro de su extensa biografía de todo lo que había hecho, y lo que hago es, pues, ciertos retazos que ella va contando, ¿no?, de su pasado o de por ejemplo, pues, cómo había sido enrolada en el ejército. Sí es cierto que en una primera versión del manuscrito, que es la que luego edito con Gonzalo Albert, la parte de París estaba escrita, contada en directo, ¿eh? Al final del primer capítulo hay una frase que dice ella de qué ingenuos éramos en 1914, ¿no?, cuando pensábamos que la guerra iban a ser 2 semanas. Y en el primer manuscrito sí que yo hacía un flashback en ese momento y contaba los primeros días, cuando ya recibe la orden de movilización, cómo va a la estación de tren del este, ¿no?, y se monta en el vagón lleno de hombres, cómo en ese vagón va Anatole, ¿no?, Anatole Masséville, el teniente de mineros, ¿no?, que aparece luego, y todo eso estaba contado, pero me parecía que perdía un poco el ritmo, ¿no?, el volver a hacer ese flashback. Cuando habíamos empezado tan fuerte, ¿no?, con la huida del hospital, con toda esa acción, ¿no?, el volver hacia atrás me parecía que perdía el ritmo. Ahí los tengo, los capítulos. Estoy pensando si ponerlos en el blog, en plan como contenido añadido. Sí, no es mala idea, no es mala idea, porque además he estado viendo tu blog, las fotos coloreadas son maravillosas, a mí me ha encantado, soy muy fan de fotos antiguas, en este caso también soy muy fan de Dune, o sea, yo me quedo con, vamos, el mejor personaje con mucha diferencia, yo estaba enamorada de la perrita y además que ella lo necesitaba, o sea, en un momento tan crucial y donde se estaba jugando muchas cosas, el tener a su perrita que la pudiera defender también era fundamental. Sí, sí, además era una perra, pero muy, muy, muy inteligente. Vamos, y que la acompañaba a todos lados y la protegía, pero vamos, a tope. Es adorable. Pues dejo paso a mis compis, de verdad, enhorabuena, yo lo he disfrutado mucho, ya te digo, no tomes esto como una crítica, sino simplemente es eso, que yo que soy muy fan de novela negra, me faltaba así como un hilo hasta el final que dijeras, Dios, ¿qué va a pasar? Pero no, porque más o menos sabías bien la biografía Claro, de ella. Claro, yo lo que no quería hacer era por meter, porque claro, hay veces que si la historia es así, la historia es así. Y si quieres meter ficción para forzar un poco también la historia de ficción, te puedes meter en un terreno en el cual no estás contando cosas reales, ¿no? Entonces yo valoro el contar los hechos como pasaron, que meter quizás otra trama o otra cosa metida, digamos, un poco a calzador y que un poco distorsione, ¿no?, la historia real. No, desde luego la historia está muy bien contada, así que te felicito, enhorabuena
Y ojalá tengamos momento de poder quedar para una firma y una dedicatoria y esas cosas. ¿Cómo está lo de la Feria del Libro de Madrid? ¿Sabéis si Se se va a mantiene, hacer? se mantiene. Mantiene. Ujú. De momento, Se mantiene. ¿En las mismas fechas que siempre? No, en No, septiembre. septiembre. En septiembre. Sí. Vale, pues nada, si se hace en septiembre, ya le diré a Mar que me lleve para allí. Sí, por favor. ¿dónde estás, Virginia? ¿Cuál? ¿Dónde estás tú ahora mismo? Yo resido en Irún. Sí. Ah, es verdad, sí lo has dicho antes. Donde mi hermano. Sí. Anda. Te ha tocado por hablar, Arsen. Hola, encantada de conocerte. Cuando vi que eras de Irún me llamó mucho la atención porque yo, bueno, ahora mismo ya no vive allí, vive en Vera, que está a 7 kilómetros, No. o sea que está cerquita, Bueno, pero trabaja en Irún. Con el confinamiento este que tenemos no podemos pasar a Navarra tampoco. Bueno, él sí que pasa y mi Sí. cuñada también y la familia de mi cuñada es toda de la parte de Irún. Bueno, ella de hecho su madre es de Fuenterrabía, nacida allí, o sea... Pero en Eso fin, se está grabando, Arsen, a ver si vas a meter en problemas a alguien por voluntad. No, porque no voy a decir más nada. Luego se lo dice, cuando terminemos se lo dice, cuando terminemos de grabar. No. A ver, bueno, hablando del libro, decirte que me ha gustado ha sido poco, me lo he sorbido. O sea, me ha durado 2 días. Qué bien. Además, en las anotaciones pongo, solo llevo 7 capítulos y me tiene súper enganchada. Me ha encantado. Nicole, igual que como dice Yolanda, Nicole y sobre todo Dune, son espectaculares. Es que somos muy animalistas por aquí. Sí, y a mí una de las cosas que más me gusta es que dentro de que no tienes la acción esa de decir a ver qué va a pasar, me ha sorprendido mucho que según vas hablando con todas las enfermeras o con todas las mujeres que se va encontrando en su camino, cuentas sus anécdotas y cuentas o cómo han llegado o cómo han pasado, ¿vale? Y me ha encantado, porque bueno, vas conociendo cosas. Creo que es un libro muy duro, porque lo que hay que pasar en esas situaciones, me imagino que si no lo vives, por mucho que lo cuentes, no lo vamos a saber. Y bueno, yo te voy a preguntar 2 cositas. Una, si es cierto, porque se me puso la piel de gallina cuando cuentas lo de los souvenirs de guerra. Eso me puso los perlos como escarpias. Porque eso de que cuentas de que que están excavando para encontrar... Sí, pues además iban de excursión los domingos, porque sobre todo la primera batalla que hubo fue la batalla del Marne, que estaba a muy poquitos kilómetros de París, porque de hecho al principio en esa batalla se pensaban que los alemanes iban a llegar a París. Fue cuando, por ejemplo, se llamó a todas las tropas y como no había transporte, los taxistas de París ofrecieron a llevarles en sus vehículos. Y claro, esa primera batalla, al estar tan cerca de París, todos los campos, todas las hectáreas que había allí, que había ido la batalla, pues la gente iba los domingos a pasar el día y entonces iban allí pues a excavar a ver qué sacaban, ¿no? Entonces, bueno, si se llevaban unos casquillos, una gorra o un cuchillo, pues se lo llevaban. Y luego había gente que ya profesionalmente iba a excavar allí entre semana para luego en el mercadillo en París el fin de semana poner allí los puestos con los souvenirs de guerra, que estaba súper de moda el tener el souvenir. De hecho, Elsie y Mary, las conductoras de ambulancia de IPRES, lo comentan también. Lo que pasa es que ellas utilizaban los souvenirs de guerra para cuando volvían a Inglaterra cada cierto tiempo subastarlos y así obtener dinero para pues el puesto de socorro y todas las cosas que donaban a los soldados, ¿no? Desde bufandas a chocolate o cosas así. Ellas lo utilizan un poco más para conseguir fondos, pero sí, estaba súper de moda el tema de los souvenirs. Madre mía, es increíble. Y otra cosa es cuando hablas del hombre este que acusa a Nicole, cuando se enfrenta a él por las gasas que guardaba de pus. Ahí no nos cuentas más, no sabes más, no sabes lo que ocurría con las gasas, para qué las querían. Sí, era el comercio que había con pus infectado, porque los soldados lo compraban, si era una gasa con pus infectado, pues de fiebre tifoidea o de cualquier otra cosa.
para ponérsela a la nariz, infectarse, enfermarse y así librarse de estar en el frente unas cuantas semanas. Sí, sí, además era un comercio que funcionaba muchísimo, muchísimo. El tema es que se buscaban la vida de mil maneras para conseguir librarse una temporada de estar en el frente. Lo más famoso que se conoce es lo típico de levantar la mano en la trinchera, ¿no? Que lo hacía muchísima gente también. Se ponían en la trinchera, levantaban la mano hasta que un francotirador les disparaba en la mano. Entonces, con esa herida se libraban de estar durante unas cuantas semanas. Fíjate si fue famoso eso, que al final lo eximieron como una herida incapacitante. Vale, te curamos la herida, te tenemos unas semanas en el hospital, pero luego vuelves al frente, porque ya sabemos que has levantado la mano para que te disparen, ¿no? También jugaban con el tema de los mecheros. De hecho, hay una costumbre que quedó de entonces en Inglaterra, que dicen que da mala suerte encender un mechero 3 veces seguidas. Y es porque cuando estaba en las trincheras, si encendías una vez el mechero, te detectaban los de enfrente, con la segunda vez que encendías, te apuntaban con el rifle de francotirador y a la tercera que lo encendías te llevabas el tiro, ¿no? Entonces, Qué sí, curiosidades, la vida de las trincheras era muy... Qué muy curiosidades. De todas las maneras, como dice en un momento dado Nicole, que dice, ¿para qué sirvió todo esto? Para matar gente nada más. Para nada, para nada. Por encima la Primera Guerra Mundial se convierte en una carnicería porque vienen con ideas preconcebidas de guerras anteriores que eran totalmente diferentes. Eran guerras en las cuales se iba a caballo, se iba con las lanzas, se atacaba todos en grupo, pero esta se convierte con el desarrollo industrial, se convierte en una guerra en la cual los cañones son de gran calibre, la munición es de gran calibre, aparece la ametralladora ya de manera totalmente difundida. Entonces, claro, era una carnicería mandar batallones de hombres saliendo de las trincheras, como en guerras anteriores, cuando en esto sabían que se los iban a cargar a casi todos, ¿no? Para recuperar a lo mejor 100 metros de tierra que al día siguiente recuperaban los otros. Claro. Por eso se quedó la guerra estancada en las trincheras durante casi los 4 años, vamos. En fin, muchísimas gracias, enhorabuena, muchísima suerte, me ha encantado. Y nada, ya esperando al siguiente, porque nosotras como leemos más rápido que vosotros escribís, nos hacéis esperar muchísimo. Nos encanta cuando decís, me lo he leído en 2 días, pero también dices, madre mía, ¿qué está Con lo que me ha costado. Claro, porque hay veces que el capítulo, por ejemplo, de Elsie y Mary, ¿no? Que al final es un capítulo que, bueno, que es pasar la noche con ellas en el puesto de socorro, simplemente. Pero, claro, cuando descubro a Elsie y Mary y empiezo a investigar sobre ellas, al final me tiro un mes investigando sobre ellas, porque me leo un libro biográfico de una autora estadounidense sobre ellas. En ese libro comentan que durante una temporada hubo una escritora y una periodista americana que se llamaba Geraldine Mitton, que escribió un libro que lo publicaron en 1917, ¿no? Sobre ellas, contando los días que había pasado con ellas. Así que, claro, empiezo a buscar ese libro, pero claro, un libro editado en 1917 es casi imposible encontrarlo. Pero resulta que la Universidad de Toronto tenía uno de los ejemplares que habían sido donados. Así que pido a la Universidad de Toronto que me digitalicen el libro, pagando, claro, porque todo esto hay que invertir. Y me mandan el libro para leer sus aventuras. Y ahí comenta que cada una de ellas lleva su diario personal, ¿no? Ella, la Geraldine, ve que en sus ratos libres, pues cada una de ellas va escribiendo un diario personal. Digo, pues esos diarios tienen que estar en algún lado. Y efectivamente estaban en el Museo Imperial Británico, así que les pido una copia digitalizada de los diarios, ¿no? Y me leo los diarios de cada una de ellas contando su día a día en el puesto de socorro. Claro, descubro muchas más cosas. Descubro leyendo entre líneas que puede ser que hayan tenido una relación entre ellas, ¿no? Y claro, casi da para otra novela. Te lo iba a decir, digo, al final terminas haciendo otra novela con toda la gente que has tratado aquí, a lo mejor poquito a poco, pero que tienes cantidad de información. Claro, bueno, a ver, también paso ese rato investigando porque me gusta, y me gusta leer esas historias. Pero al final ya veis,
toda la investigación que se hace para un capítulo que te lo lees a lo mejor en 20 minutos, ¿no? Pero, claro, eso yo siempre considero que tenemos la responsabilidad, los escritores, de lo que contamos, va a quedar ahí escrito para siempre y lo va a leer mucha gente. Entonces tiene que estar contado, aparte de bien contado, que esté basado en cosas reales, ¿no? Y si hay que investigar un mes, pues investiga un mes. Pero que te quedes con la conciencia tranquila de que lo que has contado, ¿no? Aunque sea una línea sugiriendo o qué tal, o que estén contando que se conocen en una carrera, ¿no? de motos, o que habían trabajado de moteras llevando papeles al principio de la guerra, pues aunque lo cuentes en 2 líneas, pero ahí está contado, ¿no? Y es porque fue así. Pues lo has conseguido de todas las maneras, enganchar sobre todo, y a mí me ha encantado. Voy a dejarlos a los demás que al final me hinchan un ojo, verás, aunque sea a distancia. Y por Zoom. Venga, encantada. Antes de seguir, vamos a hacernos la fotografía de grupo que nos hacemos, Espera. que es una captura de pantalla que hago con el libro. Sí, sí, tú tienes que tener el libro, Virginia. Mira, Concha se tapa. Es que lo tengo muy cerca porque si no, no veo con las gafas. Uy. Otra. Ya está. Luego ya te pasaré la fotografía. Pues, Pedro, Buenas tardes, Virginia. Muy buenas. que te oye bajito. Sí, qué pena que esta vez no nos hemos podido reunir con el vino, ¿eh? Pedro, que se te oye bajito. Que digo que respecto a la novela, yo he tenido la sensación de que no sé cómo te las has ingeniado, pero que no se limita a médicos y enfermeras, sino que nos has intentado dar una visión general de todos los distintos participantes, bueno, el tema alemán no, de todos aquellos que intervinieron en la guerra. ¿Cómo has sacado esa documentación, tanta documentación, y has conseguido incluirla de un modo tan variado? A ver, lo que tenía, la idea que tenía era no contar solamente lo de Nicole en la trinchera, sino, por ejemplo, también contar lo que estaba pasando en París a la vez que estaba ocurriendo la guerra, ¿no? Porque también hay que contar lo que está pasando en la retaguardia y cómo estaba cambiando la sociedad, ¿no? Y a la hora de investigar, claro, primero hay que meterse en la piel de una mujer de finales del 19, principios del 20. Tela, ¿no? De la Belle Époque, pues venga, a investigar lo que era todo el periodo de la Belle Époque, el cambio de siglo. Sorprendentemente, salvando las distancias, quizás nuestra generación se parece bastante a aquella generación porque ellos viven el cambio de siglo, viven todos los descubrimientos de aquella época, la Torre Eiffel en la exposición del 89, el teléfono, la instalación de teléfono en las casas, el automóvil, la revolución industrial, el avión, ¿no? Se parece un poco, salvando las distancias, pero se parece un poco a lo que nosotros hemos vivido con el cambio de siglo del 2000, ¿no? La llegada de los móviles, Internet, todo el mundo que nos ha abierto de comunicación. Entonces, quizás, y dicen también muchos historiadores, que nos parecemos más, por ejemplo, a alguien que vivió esa época y la Primera Guerra Mundial que a alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso es un poco más fácil ponerse en ese lugar. Pero claro, hay que estudiar todo ese periodo y para saber también cómo era la vida y la sociedad de la mujer en aquel entonces, ¿no? Luego hay que estudiar el periodo histórico de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo hay que estudiar las batallas de la Primera Guerra Mundial en las que está Nicole, ¿no? La batalla de Verdún, la del Somme, la de Ypres, y luego, claro, está en París. ¿Qué pasa en París durante todos aquellos años? Pues eso también es tirar de hemeroteca. Yo creo que me he leído todas las ediciones de todos los días, del 16 al 18, de Le Figaro y de todos estos periódicos. Afortunadamente, la Biblioteca Nacional Francesa lo tiene todo digitalizado a una calidad excelente. Y todos los días pues me cogía 2 o 3 periódicos, igual que te lees el periódico de hoy, pues te lees el de aquella época, ¿no? Y así te enteras de que tal día ha caído las bombas del famoso cañón este y empiezas a investigar lo del cañón. Y te vas enterando de otra cosa que pasa allí,
y también un poco de cómo era la vida en París, ¿no? Cómo la gente podía estar en un teatro mientras estaban cayendo las bombas, ¿no? Cómo la vida no se terminaba de paralizar, ¿no? Un poco como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí que al principio de la pandemia se paraliza todo, pero luego tienes que seguir viviendo mientras sigue pasando todo ello, ¿no? Y en la guerra pasa un poco igual. Y luego también sorprendente cómo la gente de la ciudad, quitando un poco la novedad del principio de la guerra, luego se iban olvidando también un poco de la guerra, ¿no? Ya no estaba de moda, bueno, estaban la gente en el frente, pero la vida en la ciudad también tenía que seguir, ¿no? Y se seguía haciendo fiestas y seguían los cabarets y seguía también la vida, ¿no? Entonces quería reflejar eh, todo ello y bueno, lo arreglo mucho también con la correspondencia que va recibiendo Nicole, porque así también le van contando las cosas que va ocurriendo en París. Entonces intento contar las cosas pues tirando de esos pequeños recursos. Pues muchas gracias, Virginia, y hasta la próxima. A ver si pronto. Pero con los embolados que me meto, nunca se sabe. Teresa. Hola, que yo es el primer libro tuyo que leo porque el anterior lo tengo por ahí pendiente que me lo prestó mi padre. Me ha gustado mucho, lo que pasa que al principio me ha costado un poco ubicarme porque para mí es más bien como una biografía novelada y yo me esperaba más bien una novela como en la que decía Yolanda que suele haber un conflicto. Pero bueno, pasado eso me ha gustado mucho y porque es verdad que se suele saber más de la Segunda Guerra Mundial que de la primera, entonces me ha gustado mucho. No conocía a Nicole, como dices luego al final, que se la olvidó cuando murió, se le olvidó cuando fue una persona muy importante. Y quería saber cuánto tardaste en escribir la novela y, bueno, estoy casi segura de que tardaste más en documentarte que en escribirla. Sí, pero como iba toda la vez. ¿Toda la vez lo ibas haciendo? Sí que hay una primera fase de, digamos, 5 o 6 meses, que es la investigación más sobre la vida de ella. Me pongo en contacto con un documentalista que por casualidades del destino aparece también y que está haciendo en ese momento o está preparando un documental sobre Nicole y a través de esa persona me pone en contacto con el único familiar vivo de Nicole, que es un sobrino nieto, un señor mayor, y ahí voy leyendo los documentos de la familia me pasa unos escritos que había dejado el abuelo de este señor, que era Maurice, el hermano de Nicole, el piloto salchichas. Sí. Pues este hombre antes de morir había dejado escrito pues todas sus memorias, ¿no? Y todo lo que se acordaba de él, de su experiencia en la guerra y de la experiencia en la guerra de Nicole. Entonces en esa fase sí que un poco investigo más sobre ella. Y luego digo, bueno, ¿con qué empiezo? Con la batalla de Verdún. Venga, pues investigas bien todo lo que es la batalla de Verdún y escribo la parte de Verdún. Sí que cuando empiezo a escribir un poco lo que es la parte de las trincheras, me doy cuenta que me falta documentación porque me falta saber lo que es la vida en el día a día del personal sanitario en la guerra. Sí que había accedido con bibliografía a lo que era la vida en las trincheras, lo que era la vida más en hospitales de retaguardia, pero claro, ¿cómo era el día a día en el personal sanitario? Digo, bueno, pues a ver, ¿cómo soluciono esto? Pues empiezo a buscar diarios personales de médicos y enfermeras que hubieran participado en el conflicto. Entonces era muy común que la gente escribiese sus diarios. Tiro de la Biblioteca Nacional Francesa y también del Imperial War Museum de Londres. Y creo que me leí unos 30 diarios personales de médicos y enfermeras, sobre todo británicos, para saber cómo había sido el día a día en esos hospitales. De ahí es donde saco también muchas anécdotas, pues por ejemplo, lo de Ellen Lamotte, ¿no? Lo del soldado de tienda de campaña o la escena que están enseñando las fotografías de las esposas, ¿no? Todas esas anécdotas están basadas en cosas que he leído que habían vivido médicos y enfermeras. Entonces esa parte sí que es más investigación.
En total son 2 años y medio donde voy escribiendo parte de Verdún, luego paso a la del SOME, con lo cual investigo lo del SOME, y luego paso a la de IPRES, investigo todo lo de IPRES, y así, poquito a poquito, a la vez que escribo, voy investigando. Con lo cual quiere decir que hay veces que puedes estar escribiendo 3 semanas seguidas y luego paras 3 semanas, que es solo investigación, y luego retomas, y así poco a poco. Capítulo a capítulo, porque si piensas en todo el libro en general, puede dar un síncope. Entonces es mejor pensar solamente en el capítulo que estás haciendo y en el siguiente que vas a hacer. Pensar en el día a día, porque si no dices, madre mía, todo lo que me queda por contar. No hay que agobiarse, hay que ir poquito a poquito y cuidar cada capítulo como si fuera un relato corto, ¿no? Con calidad, que ese capítulo quede bien y que digas todo lo que quieras decir y que no quede nada en el tintero. Luego ya pasaremos al siguiente y ya trabajaremos en el siguiente, poquito a poquito. Pues un gran trabajo, me ha gustado mucho conocer a Nicole. Gracias. Desde Asturias, Flor. ¿Dónde estás, Flor? Aquí. Bueno, muy buenas tardes, Virginia, encantadísima de conocerte. Yo estuve como Ascen, comencé a leer ayer y hoy ya desde temprano ya me puse a leer otra vez porque, bueno, la novela me encantó, yo te doy la enhorabuena. Me gustó también porque, bueno, hay muchas novelas de la Segunda Guerra Mundial y tal vez la primera, bueno, también hay, pero muchísimas menos. Me encantó la perra que tiene Nicole Dunn, me enamoré totalmente de ella. Bueno, demostraste que un animal puede ser más fiel a una persona que cualquier otra persona, vamos, y te doy las gracias porque no sé por qué últimamente en todos los libros se mueren los animales, bueno, quiero decir... Ya me ha dicho alguna lectora que estaba leyéndolo con miedo de que hay madre que le va a pasar algo, que le va a pasar algo. Es que eso me pasó a mí cuando dijiste ya las primeras páginas. Tiene una perrita que se llama Don, pastor alemán, y dije, oh Dios mío, oh Dios mío. Entonces, bueno, menos mal que fluyó todo hasta el final bien. Bueno, me gustó muchísimo la ambientación. Yo he de decir que me imaginaba esos campos azules llenos de cuerpos. La llanura azul. Siempre estás como contándonos el olor, los olores. Me llamaba la atención eso, porque siempre dices un intenso olor a podredumbre, a sangre, a sudor, a excrementos. Y bueno, yo lo iba subrayando porque en varios capítulos pues siempre nos vas contando cómo huele en cada sitio, que en todos huele fatal. Pero es como que te pone más todavía en el lugar, que te hace vivirlo más. Bueno, yo descubrí como todos a Nicole porque era desconocida para mí. Bueno, me encantó que añadieses también a Marie Curie. Y bueno, se te nota cuando hablas de la novela que disfrutaste muchísimo escribiéndola y documentándote, porque bueno, se te ve en la cara. Me das una envidia horrible porque a mí me encantaría estar así, investigar y poder, no sé, para mí eso es leer periódicos antiguos y bueno, por lo que nos cuentas también, en la mayoría de la novela no hay apenas ficción, es hechos reales, 90% puede ser, y ficción... No sabría contarlo, pero... A ver, ficción, por ejemplo, en realidad, a ver, todos los personajes son reales y luego el cuento de los personajes son reales y coinciden en espacio y tiempo con Nicole. Pero yo no sé si se encontró con Elsie y Mary una noche en un puesto de socorro, eso sí que es ficción. Sé que estuvieron en la misma zona en el mismo periodo de tiempo. ¿Podían haberse encontrado? Pues a lo mejor se encontraron, pero claro, Nicole no dejó un diario escrito, ¿no? Entonces sé
los hechos por donde pasó y lo que ella le contó a su hermano y escribió su hermano, ¿no? Sobre su experiencia en la guerra. Claro, si yo hubiera escrito un diario donde dice todo lo que por dónde va y tal, entonces sí que hay esa parte que ficciono, es como Nicole va haciendo todo ese recorrido, se va encontrando con estas personas que podían haberse encontrado perfectamente, porque coinciden en espacio y tiempo. Pero yo las hago encontrarse, sí, las hago encontrarse en la ficción para contar sus historias también. Claro. Y, por ejemplo, el personaje de su compañero en la ambulancia. Fouquet, sí. Sí, ese es un personaje real también. Real, sí, fue su chofer que estuvo con ella desde que se lo asignan cuando le regalan unos campesinos, le regalan una furgoneta a ella cuando estaba en Verdún tratando a enfermos, en la época tranquila, digamos, de Verdún. Como era una época tranquila y los médicos de los pueblos habían sido movilizados para la guerra, había muchos pueblos que se habían quedado sin médicos. Entonces los pueblos alrededor de los hospitales les trataban los médicos militares. Entonces ella trató a muchísima gente y creo que era un campesino de una granja que se había roto una pierna y ella va a la granja y la atiende y entonces le regalan una furgoneta que tenían allí vieja que ya no utilizaban y Fouquet se lo asignan, era soldado, se lo asignan como chofer porque debía ser de los poquitos que sabían conducir y entonces le ayuda a transformar la camioneta en ambulancia. Todo eso es real y como ella iba con esa ambulancia y luego aprende a conducirla también porque sí que hubo un general francés que dejó unas memorias escritas donde hablaba de ella, muy poco, media página, pero sí que decía que la doctora Mangan no solamente había estado en los hospitales de campaña, sino que había estado recorriendo el frente y las trincheras con su propia ambulancia y conduciéndola para sacar a soldados del frente a los otros hospitales. Así que toda esa parte sí que es real. Sí, y bueno, supongo que todos esos diarios que conseguiste leer te ayudaron en esa ambientación, en lo que yo te comentaba de esos olores, ese lodo que lo llenaba todo. Todas las sensaciones, claro. El frío, la humedad del barro y muy curioso lo que era también el polvo del verano, ¿no? Y las moscas del verano. Y los piojos y... Las moscas sí que me parecía realmente asqueroso, ¿no? Como en el frescor de la noche pues se formaban manchurriones enormes de moscas negras, como dice Nicole, y eso lo decía una enfermera en un diario, ¿no? Que parecía que se habían concentrado allí todas las moscas del planeta, ¿no? Atraídas por el hedor de la guerra. Pero es que sí, todo lo que comentan los testimonios de los testigos, una de las cosas que más impresionaba eran los olores y que más quedaban en la memoria, porque al final nuestra memoria olfativa es la que más persiste a lo largo del tiempo, ¿no? Y esos hedores quedaban para siempre, ¿no? Como ese recuerdo de lo que había sido, ¿no? Desde el tufo agridulce, ¿no? Propio de la descomposición a toda la gama de olores. El sudor de los caballos, por ejemplo, porque en la zona del Somme había un pueblo que estaba a unos pocos kilómetros que había concentrados 30.000 caballos que iban a beber todos los días. Y me chocó el cómo la gente comentaba el hedor del sudor de los 30.000 caballos que llegaba, ¿no? Como una nube y se desplazaba por todo el valle, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Bueno, pues yo solo darte la enhorabuena porque bueno, a mí la novela me encantó, sobre todo por eso, por la ambientación, por cómo muestras la realidad que yo creo que todo el mundo debería leer esto, porque si con todos los muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial hubo una segunda y la gente no aprendió, si en los libros se leyese esto que tú nos cuentas tal cual, yo creo que, bueno, si cambiarían muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo agradecerte que lo hayas contado con todo detalle, porque yo creo que así, pero bueno, como no todo el mundo lo leerá, ya. Pero bueno, pues al menos sabemos la realidad. No, pero la realidad. Qué bien, porque Sí. eso significa que he conseguido uno de los objetivos que tenía, ¿no? Que era que el lector sienta lo que era estar allí en la guerra, ¿no? Que se vea inmerso, ¿no? en esas sensaciones de lo que era estar. Sobre todo porque eso es lo que decías, ¿eh? La segunda hemos tenido muchas experiencias y ha dado lugar a
a miles de obras literarias y cinematográficas. Pero la primera ha sido un poco más como más olvidada. Y sin embargo, la primera es el inicio del todo. Yo creo que en realidad se llaman Primera y Segunda Guerra Mundial, pero yo las considero lo mismo. Al final es la misma guerra, solamente que hay un periodo de tregua en medio, pero al final la segunda es consecuencia de la primera, ¿no? Sí, queda ahí las cenizas que luego, Eso pues eso, a mí al menos has conseguido llevarme allí a los hospitales de campaña al frente y bueno, así que enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Concha. Hola Virginia, a mí no me conoces, yo soy de lector a lector, pero a quien conociste fue a mi hija, que es con la que te has escrito muchas veces con Beatriz. Sí, ya me acuerdo, sí. Lo que pasa es que ya hoy tenía un compromiso y no podía estar aquí. A mí me ha gustado muchísimo esa forma que has tenido de meter todas esas curiosidades que además rompen toda la dureza de la novela, porque sí que te dan como un respiro, como una forma de respirar en esas cosas tan duras que van sucediendo y al final dices, oye, pues mira, esto no lo conocía o esto pues me llama la atención o te lleva a buscarlo y a investigar sobre ello, que a mí muchas veces es lo que me parece muy importante de los libros, que cosas que no conocías te llaman la atención y vas buscando. Y otra de las cosas es que y yo pedí un médico y me mandan una mujer. Es una novela de mujeres. Sí, claro. La historia está un poco escrita por hombres siempre, ¿no? Y eso ha hecho que muchos personajes femeninos pues hayan quedado un poco olvidados, ¿no? Entonces hay que rescatarlas, claro que sí. Y hay que contar también, o consideré que era importante contar toda la revolución que había también social en aquella época con la mujer, ¿no? Sí, un feminismo muy parecido al que quiere haber ahora, pero de otro tipo, claro. El inicio del sufragismo, ¿no? El inicio un poco del feminismo, de la lucha. Por eso era tan importante meter el capítulo este de las manifestaciones en 1917, porque es que son las primeras manifestaciones donde se busca esa igualdad laboral con las mujeres, ¿no? Entonces, y bueno, yo siempre me gusta que las protagonistas sean femeninas. De momento no pienso meter a hombres de protagonistas, pero porque es así y porque es lo que me gusta. Y también como lectora me gusta leer protagonistas femeninas también. Entonces, como escritora, pues me gustan esas protagonistas. Pero no solo es la protagonista, sino todas las mujeres que pueblan la novela. Claro, pero por lo que os decía antes, es que fueron saliendo por casualidad. Según iba investigando, iban saliendo. Fijaos, en uno de los diarios personales que leí, comentaba el enfermero que había ido al pueblo de Salmañe a ver a Nelly Martín porque iba a actuar, la cantante de ópera. Claro, empiezo a investigar a Nelly Martín y digo, joder, pues esta señora también, que encima es cantante de ópera famosa en París y cuando empieza la guerra se va, se mete en la Unión de Mujeres de Francia, se educa como enfermera y luego se va al frente y se va a Verdún también. Digo, esta señora tiene que salir. Y entonces una cosa me va llevando a la otra. Y claro, van saliendo estas mujeres, estas grandes mujeres y al final se va componiendo la historia porque van apareciendo. Sí, porque nos han hecho creer que es una guerra que la guerra es de hombres, pero no solamente es de hombres, es de mujeres que están en el frente y fuera del frente. Las de la retaguardia, tan importantes. Al final eran las que construían la munición y las que mantenían muchísimos puestos de trabajo vivos. En los pueblos, a nivel rural, eran las que se quedaron solas y sacaron adelante las cosechas, ¿no? Y en la ciudad eran las que estaban trabajando en puestos que habían quedado desiertos porque los hombres estaban en el frente. Desde revisoras en el metro, conductoras de tranvía, desollinadoras en los tejados. Claro, acceden al mundo laboral un montón de mujeres que hasta entonces no habían podido hacerlo. Y, por ejemplo, se forman para ser soldadoras, mecánicas, ¿no? Ahí pegamos un gran avance. El problema es que después de la guerra, cuando los hombres llegan del frente, lo que quieren es recuperar sus puestos de trabajo, ¿no? Y entonces volvemos a retroceder.
porque muchas mujeres que habían estado haciendo sus trabajos excelentemente, pues se tienen que ir a casa otra vez a cuidar del hogar y de los hijos, ¿no? Una pena que se... Pero bueno, el movimiento ya estaba lanzado, eso es lo importante. Entonces era cuestión de ir avanzando. Lo que pasa es que luego, claro, los acontecimientos históricos que tenemos después y la llegada de la Segunda Guerra Mundial, pues hace que todo se vuelva a ralentizar, ¿no? Y aunque tu primera novela tenía también tintes históricos, has conseguido totalmente una cosa completamente diferente, pero vamos a recuperar a nuestra inspectora. Bueno, ahí está. Ahí está. Y además tengo bastante historia ya desarrollada de la siguiente. Pero, a ver, cuando escribo una novela me lleva por lo menos 2 años fijo. Son 2 años que lo sabemos. Claro, son 2 años que tengo que invertir de mi vida centrándome en eso. Con lo cual, lo que escribo tengo que estar muy a gusto con lo que estoy escribiendo. Yo no puedo escribir por encargo o forzarme a escribir algo porque sea esté de moda ahora sacar una saga de inspectoras y entonces, porque hubiera sido lo más lógico, incluso comercialmente hubiera sido mucho mejor, ¿no? Mira, es que a mí lo que me parece muy interesante de tu inspectora es que siempre va a tener que ver con la historia. Sí, o las obras de arte. Claro, por eso. Sí. O sea, no es una inspectora al uso. Sí. Pero lo que te digo es que me tiene que apetecer mucho lo que estoy contando para dedicar 2 años a ello. Y ahora, por ejemplo, la que estoy ahora con ella sigue siendo novela histórica. Es porque no es la de Oteiza, la siguiente. La de Oteiza la dejaremos a lo mejor para la siguiente. Esta es novela histórica, sí que vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, pero es que va a estar centrada en el tema de la Red Comet, que es una línea que montó una enfermera belga durante la Segunda Guerra Mundial para sacar a los aviadores derribados de Bélgica, de Holanda. Entonces montó una línea con la resistencia francesa que era evacuar a todos estos pilotos por toda Francia y pasarlos a España a través del río Bidasoa, aquí por los montes, andando por los montes. Entonces es una historia muy poco conocida de aquí, de cómo los mugalaris, que eran montañeros expertos en pasar la frontera, pues ayudaban a sacar a todos aquellos aviadores derribados, ¿no? Entonces, ahora estoy con eso y es eso, es que dedicas tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas horas que te tiene que gustar estar haciendo, sí. Porque si no... María José Vela. Hola Virginia. Aquí. ¿Dónde estás? Ah. Bueno, a mí me ha encantado porque es que yo tengo una DUN, o sea, yo estoy todo el día con mi popi pegadita a mis pies y, o sea, me he sentido súper identificada con eso, porque es como siempre está esa posición defensiva, que mi popi es un encanto, o sea, no muerde ni nada, ni gruñe, ni defiende tanto, pero es que es, o sea, pegadita a mis pies constantemente, o sea, me ha dado una ternura, pero tremenda. Yo te quería preguntar, de todas las mujeres que descubriste en la investigación y tal, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención o cuál...? Pues bueno, aparte de Nicole, evidentemente, las que más Elsie y Mary. Madame Curie, pero esa entiendo que... No, Elsie y Mary, las conductoras de ambulancia. Sí, porque yo también soy motera. Y el tema de que estas fueron de las primeras moteras, es que solo había 50 mujeres en Inglaterra que montaban en moto y estas 2 eran 2 de ellas. Y encima cuando Elsie monta la carrera, donde se conoce que se apuntan casi todas las moteras, claro, imaginaros, entonces no era una carrera como concebimos ahora. Decían, mira, quedamos el domingo, vamos a ir de esta ciudad a esta otra y la que llegue la primera... pues es la que gana, ¿no? Iba por carreteras normales, porque entonces tampoco había muy poco tráfico, ¿no? Pero, estas les tengo especial cariño, porque es que encima su historia fue muy interesante, ¿no? Y todo lo que habían pasado antes y todo lo que pasan durante la guerra y lo que pasan después, porque luego las 2 estuvieron también ayudando en la Segunda Guerra Mundial. Es que... Así que sí, les tengo especial cariño a Elsie y Mary. ¿Y las cartas de Luis?
¿Son tal cual, más o menos? O sea, ¿las llegaste a leer o...? No, eso es parte de ficción. Luis sí que dejó mucho escrito, porque Luis era periodista. Entonces, a través de hemeroteca sí que leí bastante de Luis. Y luego algo había escrito que había quedado también en la familia, algún documento que también había sido escrito por Luis y lo habían guardado. De alguna anécdota también. Pero sobre todo estaba bien porque veía el punto de vista de Nicole desde el punto de vista de una amiga, ¿no? Y una amiga muy íntima, había sido su gran amiga. Y contaba anécdotas a veces, por ejemplo, una cosa que me han dicho varios lectores, a ver si coincidís también, es que ven a Nicole demasiado perfecta, ¿no? Que a ver si no había descubierto durante la investigación algún lado oscuro de Nicole, ¿no? Porque parece la mujer, vamos, perfecta. A ver, yo lo que he descubierto en la investigación, al menos no hay ningún lado oscuro de Nicole. Todo lo que comenta la gente que la había conocido era que era una mujer encantadora, muy valiente, pero Luis siempre destacaba ese punto que tenía su carácter, ¿no? Cuando ella decía lo de que es bajita, ¿no? Y menuda, pero es capaz de poner firme a un regimiento, ¿no? Ajá. Y hay una anécdota que os voy a contar así brevemente, porque esa no sale en la novela, pero es que antes de la guerra, cuando Nicole trabajaba en los hospitales de París, un día se presenta allí en el hospital una mujer, una chica joven con un niño recién nacido, ¿no? Y estaban los dos, vamos, casi desnutridos. Y le cuenta la historia a esta chica que ella había estado trabajando de chica de la limpieza, de interna, en la casa de un burgués, de un famoso burgués de París. Él había abusado de ella, la había dejado embarazada y cuando supo que iba a tener el niño, pues la había echado de casa, ¿no? Se había desentendido de ella y esta pobre chica pues había tenido al niño ahí en una pensión donde se alojaba y ahora andaba ya sin dinero, sin comida y su último recurso era ir al hospital, ¿no? Donde se encuentra con Nicole. Y Luis comentaba que, vamos, Nicole se había puesto de una mala gaita, vamos, le había entrado ahí en el despacho, le había contado la historia, le había dado un portazo a la puerta y le había contado todo soltando unos improperios, pero a pesar de tener ese carácter fuerte, lo que hizo Nicole fue preguntarle a Luis para que preguntase dentro del ambiente este burgués quién era ese señor. Se cogieron las dos, se vistieron de gala, se fueron a una fiesta donde iba a estar este señor. Nicole, con su gran sonrisa y una copa de champán, se acercó a este señor, se lo llevó apartado y le dijo, mira, yo sé lo que ha pasado con esta chica, el lunes vas a ir al ayuntamiento a registrar al niño a tu nombre y le vas a poner una pensión, o si no, aquí toda la burguesía parisina se va a enterar de lo que has hecho, del adulterio que has cometido y de cómo luego te has desentendido. El lunes a la mañana el señor fue a registrar a la criatura y le puso una pensión alimenticia, ¿no? Entonces, eso da la muestra, ¿no?, del carácter que tenía Nicole. Tenía un buen carácter y cuando se cabreaba, se cabreaba. Por eso lo reflejo un poco eso en el episodio del de las gasas de pus, ¿no?, que está a punto de patearlo, ¿no?, si no va el cura a pararla. Pero luego tenía esa inteligencia, ¿no?, para saber cómo actuar de otra manera, ¿no?, y solucionar el problema y sobre todo hacer justicia. Luis decía que lo que más le repateaba a Nicole eran las injusticias, sobre todo con los niños y con las mujeres, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, no creo que sea perfecta, o sea, sí es perfecta, pero es que yo creo que las mujeres en situaciones límite como las que vivió ella, el problema que tú tienes es que no es un personaje de ficción, es que es un personaje real. O sea, tú no le has podido poner un lado oscuro ni nada de eso. A lo mejor lo tenía, pero desde luego nunca la venció. Entonces no dejes que te digan eso, que es demasiado perfecta porque no. Y nada, yo te doy la enhorabuena, me ha encantado. Y no te voy a desear suerte porque la vas a tener, o sea que... Ojalá, ojalá. ¿Qué tal como está el mundo literario? A ver, a ver. No, pero esta historia ya verás, ya verás. Natalia. Natalia está en Madrid también. Hola, hola, buenas tardes, Virginia. Hola, hola.
Nada, pues felicitarte porque menuda historia que nos has contado con Nicole, muy dura, pero impresionante. A mí me has enganchado desde el minuto 1. He dicho, vaya mujer, con la cantidad de desprecios que se lleva, porque es que es uno detrás de otro. O sea, cuando parece que ya va a remontar otro traslado, dices, bueno, no puede ser, no puede ser. Y encima con ese sacrificio familiar, que lo describes muy bien con su hijo, que yo llegó un momento que tuve que mirar cada vez que decía, ¿quién tiene 15 años? Yo decía, no puede ser con todo lo que ya lleva pasado, que solamente, o sea, ese niño tenga 15 años, o sea, todo lo que ha pasado su madre, o sea, no, impresionante. Y como al final ese niño se vuelve hombre, como dice ella, Claro. y ve que está sola porque le ha perdido realmente. Sí, sí, Entonces, me da mucha pena. Pierde los 2 años, ¿no?, tan importantes en ese desarrollo donde de chaval pasaba a ser un hombrecito, ¿no? Porque encima en aquella época no es como ahora, ¿no? Se pasaba muy rápido de la infancia ya a la adultez, ¿no? Sí. Si se pierde esa época. Se pierde. Incluso le cambia la voz y sobre todo que actúa tan diferente, ¿no? Porque claro, vale, ella no la ha visto, pero el hecho de que él no la haya visto a su madre, ¿no?, le ha hecho olvidar muchas cosas de su propia madre, ¿no? Sí. Luego tampoco quiere mandarle fotos para que no vea cómo está cambiando y tal. Y claro, le quiere como apartar de lo sucio que es la guerra, pero por otro lado, claro, sí. Es fuerte, sí. Ay, eso es algo que aparece también en muchos testimonios, ¿eh? La gente cuando escribe a casa miente por proteger también un poco a la gente de casa, ¿no? Para que no sufran. No hay por qué contarles todas las penurias que estamos pasando, ¿no? Y lo de la foto sí, porque encima una foto entonces, tener una foto era algo que era muy valioso. Pero sí, eso es cosa mía, ¿eh? Sí. Ahí ya... Yo No, pero vamos. Y Sí. me veo tan demacrada, procuraría no enviar la foto, ¿no? Para que no por el ego, sino simplemente porque no sufra, ¿no? Tu familiar. Sí, sí. Yo me fui a tu página web porque me quedó mucha duda de a ver cómo era Nicole y tal, y es que me encantó. Me encantó. Digo, mírala, es que Pues era muy graciosa. La foto que hablo de que no quiere mandar al hijo, que le gustaría mandarla porque aparece Dune, pero no, es una foto que está ya en unas escaleras con Dune al lado. Pues eso, paso en esa fotografía, porque esa fotografía no sé exactamente de qué época es, pero por el uniforme y los instintivos que llevan el uniforme y lo delgada que está, tiene que ser de la época del Somme, ¿no? Porque luego en otras se le ve un poquito más gordita porque ya es la época del hospital de Cabel, donde ya recupera peso, pero sí que sobre todo después de Verdún y el Somme, donde se le ve más chupaína, ¿no? Sí, 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 nada, me ha encantado. He aprendido muchísimo porque, pues eso, lo del tráfico de pus que comentábamos antes no lo sabía, no sabía tampoco lo de los globos cautivos, fíjate, pues seguro que lo habré leído, pero es que no me sonaba de nada, digo, pero estas historias, sí, es que lo que te hemos ido diciendo, has ido metiendo ahí pinceladas, que dices, uy, las petit curie, no sé, las transfusiones de sangre, lo del suero. Me ha encantado. Sí. Sí. Cuando como lectora, a mí me gusta aprender cosas en las novelas, ¿no? Sí. Entonces luego cuando me pongo en el otro lado intento un poco enseñar entreteniendo, ¿no? No quiero soltar chapas, ni quiero soltar ahí el manual de cómo hacer una transfusión, pero bueno, si se puede enseñar un poquito entreteniendo, ¿no? Pues bienvenido sea. Sí. Se me ha hecho corta, fíjate. O sea, es que estaba tan metida en la historia que digo, ay, qué buena. La versión extendida. La voy a tener que poner en el blog, los capítulos añadidos. Sí. Muy bien. La verdad es que fenomenal, me ha gustado mucho y felicidades, porque yo trabajo en un hospital y he visto ahora a mis doctoras, que he dicho, ay, mi doctora, sí es verdad, hay una doctora que se jubiló hace poquito de radiología y es que yo la veía así, o sea,
echa para adelante, o sea, pone un montón de hombres detrás y decías, ole, ole. Y sí, Muy bien. verdad. Tú hazme promoción en el hospital. Sí. Hay una tiendecita allí, ya les diré, oye, a ver si esta novela... Sí que muy bien, muchas gracias Virginia, porque muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No, os iba a decir que me está escribiendo gente de personal sanitario, ¿no? Que les está gustando mucho, ¿no? El cómo se refleja esa lucha en tiempos tan convulsos, ¿no? Hijo, para mí es un honor, la verdad. Sí. Además es que cada vez hay más mujeres doctoras, o sea, es que hay... Sí, dicen que ahora en la carrera el 70% de los estudiantes de medicina son mujeres. Sí, trauma, que es una especialidad como muy cruenta, que no creas que le gusta mucha... Y ya hay mujeres traumatólogas, vamos, te hacen una operación de columna que dicen, madre mía. Sí, fenomenal. Bueno, muchas gracias, Virginia. Gracias a ti. Nuestro periodista y presentador en un nuevo programa que hay en Déjate de Historias. Por favor, que quito el Zoom, Pepa. El arpa de Becker. Es un programa de entrevistas y de recomendaciones de libros, que si quiere que te lo cuente él ahora. Oscar. No. Ahora todos un aplauso. Por favor, tenía que decir. Buenas tardes, Virginia. No, la publicidad particular, eso es el encuentro entre todos, es el grupo, y lo que importa es Nicole. Hay que decirlo siempre. Hombre, bueno, Virginia, siempre, y como ahora, rápidamente, como estás en Irún de momento, no puedes en el estudio como sería deseable, pero esperaremos a la Feria del Libro. Pero en alguno de esos primeros programas sacaremos en pantalla tu libro, Nicole, y ya te enviaré el link para que lo veas. Es un programa que hemos empezado ahora, que Pepa coordina, que mi marido produce y que yo presento y dirijo. Y bueno, hablamos sobre libros. Muy bien, Nada más. La única condición, leer. Es la única condición para estar en el programa. Mira, yo quería leer o escribir. Bueno, leer, quiero decir, leerse, pero vamos, que esta es un programa hecho por lectores, fundamentalmente, al margen de todo lo demás. Que yo te tengo que enseñar esto porque si no Vela se enfada, que no lo enseño, pero no es para hacer la publicidad, sino porque he llenado 3 páginas completas, Virginia, de anotaciones, de frases de personajes, o sea, es maravilloso. Además, a mí me llegó una edición muy primigenia, con lo cual me vino muy bien, porque no sabía que me iba a encontrar. No sabía que eran hechos históricos. Empecé a leer y me fui ubicando, situando y conociendo a Nicole y todo lo que ocurre según tú lo vas contando. O sea que lo he vivido con mucha intensidad y como un auténtico descubrimiento en todos los sentidos. O sea que enhorabuena, porque es... claro, nos metes ya en Verdún y ala, a ver qué viene después. De las muchas cosas que tenía apuntadas, me he quedado con 2 frases, porque además he coincidido bastante con lo que señalaba Vela. Yo no veo a Nicole perfecta. Porque ninguno somos perfectos. Lo que ocurre es que Nicole sí tiene unos valores, tiene una seguridad, digamos, en lo que hace, fe en lo que hace, en sus posibilidades, en que es doctora y aquí estoy, y muy bien, y que los demás quieren un hombre, pues, amigos, estoy yo aquí, miren ustedes, y todo. Entonces eso, pero luego, pues, como ocurre a todos, tiene momentos mejores, momentos peores, hay un momento en que dices, yo no reaccionaría así como reacciona ella. Y me gusta mucho porque lanza una pregunta que yo creo que muchos se harán en muchas ocasiones. Dice, todos los heridos que han pasado por mis manos y cuyas vidas he arrebatado a la bestia, ¿merecían ser salvados? Pues mira, ahí está, digamos, el lado oscuro. O sea, es comprensible que en lo que está viviendo, ella en un momento dado se plantee esta pregunta, ¿verdad? Se va como nos cuentas, luego lo que le puedes, su vocación de servicio, de ayudar, su profesión, y dice, sigo adelante. Pero tú la pones continuamente, ella es la que se pone sus propias zancadillas en algunos momentos, y lo cuentas muy bien. O sea, que me gusta muchísimo. Esa dualidad, ¿no? Porque eso que comentas es cuando está a la mañana siguiente o al día siguiente del ataque de los desertores, ¿no? Sí, efectivamente. Me puede aparecer aquí con la herida del cuello, ¿no? Del Chodum, ¿no? ¿Qué hago, no? Claro. Y luego se plantea que también todos los que están pasando por sus manos antes de la guerra pueden haber sido violadores, asesinos,
y Exacto. todo, o qué serán después, ¿no? Yo los estoy Ujú, salvando la ujú, vida, ujú. ¿no? Pero sí, sí. Entonces, me gusta mucho cómo lo cuentas y luego darte la enhorabuena, es verdad, por este personaje. Te enseño la portada porque es gracioso. Se le ha enseñado antes de empezar el encuentro a mi perro, que lo conocen todos en el grupo, a Fosco. Le he dicho, mira, mira, Dune es una perra pastora alemán más guapa que tal. Y se ha venido, corre que te corre, como mirando. Digo, sí, 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 digo, pero te pilla un poco lejana ya. Pero me gusta muchísimo cómo has tratado ese personaje, porque es muy fácil caer en lo obvio, e incluso caer en lo ñoño, en lo tonto. Y tú haces un personaje real, o sea, y claro, los que tenemos perro aún más empatizamos con cómo se comporta Dune. Entonces, me parece un trabajazo magnífico de autora para que el personaje sea absolutamente creíble y no tenga ninguna fisura. O sea, digas, bueno, sí, era la perrita y ahora la pone aquí de heroína. No, 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 tal cual. O sea, chapó. Qué guay. Muchas gracias. Sí, pues además no era fácil, es lo que tú dices. Por eso me imagino, ¿no? Porque quieres que no es un personaje, por un lado, digámoslo así, el animal, la mascota, el apoyo del protagonista o de la protagonista, siempre es como un estereotipo, ¿no? Entonces, eso, el tratamiento que tú haces para que nos sea fácil quererla, conocerla, comprenderla, pero que la veamos siempre como lo que es, que nunca la mitifiquemos en ese sentido. Eso es, sí, sí, sí. Y sí que decido meter la escena de los desertores, que eso es ficción, eso sí que es ficción, eso no, y tampoco está basado en ningún testimonio que leyese, eso sí que me lo invento totalmente, el capítulo de los desertores, porque sí que considero que es una buena manera de mostrar hasta qué punto podía llegar esa fidelidad y de cómo llegaba esa protección, ¿no? Exacto. Pues ya te digo, de verdad, enhorabuena. Ha sido vivir la guerra auténticamente. O sea, por un lado uno se fatiga, le duele, etcétera, etcétera, pero creo que novelas así o investigaciones como la tuya son muy necesarias para rescatar a estas mujeres, tantas mujeres a las que no se les ha dado el lugar que deben, y para ir completando la historia, que es nuestra historia. Eso es. Para ir poniéndose un poco en el lugar, ¿no? De lo que se puede llegar a pasar en momentos así, ¿no? Y fíjate que todo esto lo escribí antes de la pandemia, ¿eh? Y luego hay cosas que las he vuelto a leer y digo, pero qué actuales son. Totalmente. Cómo no solo lo de la gripe española, sino cómo reacciona la gente ante una catástrofe, ¿no? Así de repente, y cómo remueve la sociedad y cómo actúan diferente unos sectores y otros, y cómo otros se benefician y otros sufren. Y quién iba a pensar, ¿no? Que esto lo acabo en abril del 19 y que... Fíjate. Perdón que me meta. Entonces, la descripción que haces de la vacuna de la fiebre tifoidea, ¿no sabías todo lo que iba a pasar después? Para nada. Y además luego no toqué ni una coma. Porque esto, fíjate, por ejemplo, en los capítulos de la gripe española los estaba escribiendo en marzo del 19, que es cuando estuve investigando toda la gripe española, que también me leí 2 o 3 libros de la gripe española y me puse al día de todo ello y sí que leí, había unos informes del Ayuntamiento de París que comentaban que el Hospital Edith Cavell, el de Nicole, era el que menos muertes había tenido durante la gripe, porque fue la primera en instaurar el tema de las mascarillas y de la higiene de manos y sobre todo la primera en separar a los enfermos de gripe en unas salas diferentes, que estuvieran muy bien ventiladas y estuvieran apartados del resto de los enfermos, porque ella ya venía con el conocimiento de la tuberculosis y de la fiebre tifoidea, ¿no? Y ella lo que suponía era que esto venía de alguna bacteria, pero es que entonces no sabían lo que era un virus, ni siquiera había descubierto lo que era un virus. Lo único que sabían era la existencia de bacterias. Y sí, lo de la fiebre tifoidea está escrito pues mucho antes, porque esa es la parte del SOME. Y sí, porque entonces sí que se descubre esa vacuna y bueno, aquello fue un avance tremendo, porque se reduce el número de muertes y de enfermedad. Porque claro, en el frente no solo había heridos, había un número de enfermos tremendos, porque las condiciones de vida en las trincheras eran horrorosas. Allí como uno pillase algo, se lo transmitía al resto de la trinchera en 5 minutos. Así que claro, aquello fue un avance tremendo, sí. Pero fíjate, sí, todo eso está escrito mucho antes. ¿Cómo es la historia? Con mayúscula, ¿verdad? Al final todo se repite, ¿eh? Por eso es importante aprender de la historia, porque al final volvemos a caer otra vez de los mismos errores, una y otra vez. Efectivamente.
Pues nada, lo dicho, de verdad. Virginia, gracias por el regalazo. Oh, qué guay, muchas gracias. Verónica. Hola Virginia, ¿qué tal? Buenas. Yo, como dice Óscar, gracias por el regalazo, porque yo soy enfermera y hace un año murió mi pastor alemán. Entonces es como que me he sentido muy identificada en el libro en muchas cosas. Y es que Nicole, tu libro Nicole, lo he hecho muy mío. Entonces, es que no puedo ser objetiva con él. Claro, es que Me encanta, de verdad. Me encanta un montón, porque además es que haces un libro superhumano de lo que es la crueldad de la guerra. Hablas como los prisioneros alemanes cuidan con gentileza, como si fuesen los propios alemanes los que están cuidando y cavando las tumbas y demás. Y nos hace recordar como que al final es la misma gente de a pie los que pagan las consecuencias de una guerra, y los que la dictaminan son los que están comiendo en una vajilla de plata, haciendo sus fiestas. Y también me parece súper curioso los anuncios de los que hablas, de las mujeres que buscan esposo en las redes sociales de la época. Sí, sí, son totalmente reales además. Sí. Yo quería hacerte una pregunta, y es, de toda la investigación que has hecho, ¿has suavizado algo de lo que no hayas querido poner en el libro? Sí, hay veces que sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que durante la investigación estuve leyendo eran los libros que entonces se distribuían a los médicos, porque claro, los médicos cuando les llamaban a los hospitales de campaña llamaban a todos, y claro, no todos eran cirujanos. Había médicos de familia, ¿no? Que lo que hacían era tratar como mucho una fractura de vez en cuando. Pero claro, había que tratar heridas de guerra. Entonces había una serie de libros editados pues, de cirugía de guerra. Pues cómo hacer una amputación paso a paso, ¿no? Y claro, todos esos me los he leído. Entonces sí que podía haber metido más morbo y más dureza, ¿no? En ciertas escenas, pero no sé, me parecía que también era un poco gratuito, ¿no? Y buscar el gore por buscar el gore. Quizás es mejor sacar las sensaciones que tiene la gente alrededor ante esas escenas que mostrar la escena en sí, ¿no? Para que te transporte un poquito o mostrar lo que comentábamos antes de los olores y todo eso. Quizás te transporta más que ese gore puro y duro, ¿no? A mí me parece una novela perfecta, redonda, porque además me parece muy triste que aquí, bueno, las enfermeras conocemos solo a Florence Nightingale y ya está. Yo desconocía a Edith, a Miss Borden, todas estas enfermeras que salen, porque vale, sí, Nicole es médico, pero también es una historia de las enfermeras de guerra, porque salen muchísimas que son grandes olvidadas, y es muy triste que no se les dé el lugar que les corresponde. Así que yo, como enfermera, de verdad te doy las gracias por escribir la novela. Gracias. Muchas gracias. Además, hay mujeres más valientes, porque muchas no eran enfermeras antes de la guerra, pero tenían tan ganas de ayudar, ¿no? Que cogían y se hacían el cursillo, ¿no? Y fíjate lo que era entonces ponerte ya en línea de combate, ¿no? Incluso la fortuna o parte del dinero que ellas tenían, que eran mujeres pudientes, donaba, o sea, su dinero lo utilizaban para hacer sus hospitales. Como Yolande de Valle o Mary Borden también, ¿no? Sí, sí. Como dedicaban todo ese dinero. Y luego todas las chicas que formó Nicole en el Edith Cavell, que formó una cantidad importante, y les cogía mucho cariño a las chicas, y además porque, claro, estaban 3 meses con ella, eran chicas muy jovencitas, y luego, claro, lo duro que tenía que ser para ella. Además, siempre, eso es muy, muy, muy real, siempre les acompañaba a la estación cuando las mandaba, ¿no? Que iba hasta el andén mismo para que se montasen en el tren y las acompañaba hasta allí para darles el adiós. Pero es que, claro, las estaba mandando al puro frente, que muchas veces era un hospital de campaña a 10 kilómetros, pero a veces también a esos 10 kilómetros llegaban los obuses. Fijaos, en el 17, en Duñí,
hubo un bombardeo muy, muy importante en el que Yolande de Valle cayó herida, por ejemplo, y murieron 2 enfermeras a su lado. Y Virginia, también ahora me acabo de acordar que has dicho esto, de la estudiante que acaba prisionera. ¿No se sabe nada más de esa chica? La soltaron después de la guerra. Sí, sí. Pero sí que cayó prisionera y la tuvieron retenida en Alemania. Sí, sí. Esa es real también. Sí. Pues nada, gracias a ti también tengo una lista inmensa de mujeres a las que quiero conocer. Muchas gracias. En el blog tenéis las fotos detrás, ella y un poquito de historia. Visita obligatoria la web de Virginia Gasol, por favor. Sobre todo cuando ponga los capítulos añadidos. Bonus track. Ana. Hola, ¿qué tal, Virginia? Encantada de conocerte. Igualmente. Vamos a ver, no me ha dado tiempo a terminar el libro, me queda un poquito, muy poquito, pero no me importa. O sea, cuando una historia me gusta de tal manera, no me importa porque voy, como dicen, lo importante es el camino. Lo importante es el camino, lo que voy encontrando en él hasta llegar al final de la historia. Nicole me ha fascinado. Comparto con ella, solo a nivel astrológico, el día del nacimiento. Hemos nacido el mismo día. Comparto su amor por los animales, sobre todo por su perrilla Dune. O sea, me parece un personaje más en una novela coral llena de unos personajes que todos te dejan pozo para lo bueno y para lo malo. Y lo que no comparto con ella, es decir, me gustaría tener la fortaleza que tenía ella, tener el coraje y el valor que tenía ella y llegar a conseguir lo que ella consiguió. Llegar a ser esa primera mujer médico, conseguir con su empatía y con su amor por las personas a las que tenía que cuidar, haciendo honor a su juramento hipocrático, cuidar y querer y dar el mayor bienestar dentro de lo posible a todas las personas que estaban sufriendo los rigores de la guerra. Yo quería preguntarte una cosa, porque me gusta mucho de ella esa parte luchadora, valiente, ese coraje, y me gusta mucho también la parte en la que ella comparte los sentimientos que va viviendo a lo largo de la guerra, el dolor, la miseria, lo que dices tú. Soy una persona muy sensitiva, me ha llamado mucho la atención y poderosamente los olores, la descripción que haces de los olores y el frío. Se me ha metido el frío hasta los huesos cuando hablas de las trincheras, esa humedad que les termina comiendo los pies, estar todo el día en moja. Me ha llevado a unos grados de sufrimiento importantes, pero creo que es necesario, que las cosas no son rosas. O sea, la vida es lo que es y las guerras son lo peor que una persona se puede tener, la desgracia de vivir en el tiempo en que dure su vida. Yo quería preguntarte, esa parte de Nicole, su parte como mujer, ¿la historia con el capitán Catala es verdad o es una licencia? Es una licencia. Sí que el doctor Víctor Catala existió y estuvo en el hospital de Baden-Court en el tiempo que está ella. Era uno de los compañeros médicos que está ahí en el hospital. Nicole no deja ningún testimonio que diga que haya tenido ninguna historia con nadie. Pero sí que en muchos de los diarios que leo de médicos y enfermeras, digamos que esa situación de tensión y esa situación de la guerra, en que cualquier momento te va a caer una bomba encima, hace que se relajen todas las convenciones sociales que había en la época, ¿no? Allí se acaba, igual que se acaba con el corsé y la gente empieza a vestir ropa cómoda, pues se acaba con el cortejo y con tanta tontería y la gente empieza a tener relaciones mucho más fácil, ¿no? Y hay amoríos en los hospitales, ¿no? Entre médicos, enfermeras y todo. Sí que lo sopeso en su momento, el si contarlo o no contarlo, pero sí que me parece que era un punto también importante para reflejar cómo esas cosas que tan lentas iban en una vida normal de antes de la guerra, pues la guerra hace que no te lo pienses tanto, ¿no? Y que actúes así, ¿no? Y luego también a la hora de escribir las escenas sexuales, eso me reía con Gonzalo Alberto, porque a lo mejor cuando escribí la escena esta de la ambulancia,
Me decía Gonzalo, pues a lo mejor ha quedado un poco larga. Y yo le decía, a ver, igual que he contado de las tripas, ¿no? Que te asomas a la trinchera y ves las tripas desenrolladas y trozos de cadáveres por aquí y trozos de cadáveres por allá, igual que contó el realismo en las cosas duras, pues en esto también voy a contar el realismo igual. A mí, vamos, a mí la verdad, esa parte en que demuestra ser, es decir, lo que todos buscamos, yo creo que en esas situaciones en las que la muerte está a la vuelta de cualquier minuto, darles esa posibilidad de dar rienda suelta a sus instintos, a la pasión, me parece maravilloso. Y creo además que estoy convencida de que así era en realidad. O sea, que tenían, aunque fuera una época en que la mujer tuviera todos esos encorsetamientos, yo pienso que ahí sí que fue una liberación porque era, bueno, era una celebración de la vida. Había que intentar disfrutar el día a día y ya está, y sin pensar en el mañana. Me ha llamado muchísimo la atención lo que dices, es verdad lo que hablabas de que había prostitutas, las que tenían la bombillita roja que eran para la tropa, las que tenían la bombilla azul para la oficialía. Sí. Estaban los burdeles de la tropa, que era la bombilla roja, y la otra era la bombilla azul para los oficiales. Y me imagino que eso iría en cuestión de la calidad de la pobre mujer que estuviera allí prestando los servicios. Más que nada un poco también en condiciones de más higiene, ¿no? También. Ahí voy. Sí. Estaba diferenciado, no sé si por la cualidad o la cantidad de los servicios, pero sí que estaba así un poco diferenciado. Además era un mundo muy complejo, porque claro, la cadena de distribución que se monta con los burdeles lo monta el propio ejército. Al principio sí que hay burdeles sueltos un poco, pero cuando el ejército se da cuenta de que ese negocio se va a distribuir por todo el frente, lo organiza el ejército mismo y por eso pone lo de la bombilla azul, la bombilla roja y todo eso. Pues nada, solo hice el detalle por último, me ha recordado tu libro cuando lo empecé a leer a un videoclip que a mí me encantó, que fue de los primeros que se hicieron en los años 80, que era de Paul McCartney, que se llamaba La pipa de la paz. No sé si lo has visto, que son dos ejércitos en la Primera Guerra Mundial, dos ejércitos enemigos, que en el momento que hacen una especie de momento para que se relajen, se ponen a jugar el día de Navidad un partido de fútbol. Y eso está basado en la tregua de Navidad, que es una anécdota que fue real. Eso fue al principio de la guerra empieza en agosto y fue la primera Navidad. Hizo una película muy interesante, creo que era francesa la película, Feliz Navidad, se hizo, que cuenta esa tregua, sí. No me recuerdo muchísimo, ha producido una grandísima ternura dentro de lo dura que es la historia que cuentas, es una historia muy dura, pero en el fondo ves que siempre hay gente buena, hay gente que sobre la barbarie pues crea esperanza de vida. Así que enhorabuena, de verdad, espero terminarla esta noche. Me alegro muchísimo de haberte podido conocer y intercambiar contigo esto y muchísima suerte porque creo que la novela se lo merece. Gracias. Gracias a ti. Un inciso, me despido de todos vosotros, que es que me tengo que desconectar. Muy bien. Está encantada de haber estado con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Estefanía. Hola Virginia, buenas tardes. Hola Estefanía. Bueno, la novela me parece una maravilla porque tiene una documentación exhaustiva, me parece brutal la documentación. Nosotros vemos, o por lo menos vemos ahora los hospitales con nuestros ojos, con nuestro tiempo, pero lo describes tan bien que si te trasladas a lo que tú cuentas, eso era terrorífico. O sea, era insalubre, era duro, precario, no sabían la mitad de las enfermedades cómo poder... Entonces, bueno, me parece brutal cómo lo cuentas y cómo lo describes. Bueno, tengo aquí cuando ella se encuentra con su ex, que le dice: me detengo y me giro, aún con la puerta abierta me mira con gesto serio.
tú te mereces algo mejor, Nicole, me dice, mejor que yo y mejor que él. Del ex no sabemos nada más, si volvió con él, si... No volvió con él. No, con Andrea además, bueno, se llevaban bien. Esto en el mundo real, ¿eh? Digo. No, sí que, a ver, al principio la relación es una relación encima por amor, vamos. Se conocen porque trataban por la empresa del padre, que era un negocio de vinos, y los 4 años que pasan casados son unos 4 años de felicidad, y encima el negocio de los vinos iba de maravilla y vivían en una vida de lujo y ostentación y de fiestas de estas por toda Europa, vamos, los 4 años esos eran, pero el tema es que él empieza a engañar pues con muchas de esas aristócratas y burguesas, ¿no? Y es cuando tiene la valentía de divorciarse, ¿no? Cuando entonces era un estigma social el hecho de estar divorciada. Y había parado de la carrera de medicina por estar casada con él esos 4 años y luego retoma la carrera de medicina, ¿no? Cuando se divorcia. Y luego mantiene una relación que, bueno, una relación adulta, nos siguen comunicando y tal, y de hecho Andrés se encarga del chaval, ¿no? Durante la época de la guerra, y luego ya simplemente se deja de saber. Sí que algo debió de pasar al final de la guerra, porque cuando ella prepara el viaje para irse después del armisticio y todo, cuando comento que ella está preparando la gira mundial esta que va a hacer, sí que había dejado que fuera Maurice el que se encarga de Etienne. Entonces no sé por qué, pero algo debió pasar con André, que prefiere que se quede el chaval con su hermano, pero no se sabe más de André. Y otra cosa así rapidita, y Anatol, ¿es verdad que surgió lo que surgió, cómo se murió? Bueno, eso lo comento porque sí que había leído varios casos clínicos de que cuando quedaban trozos de metralla en el cerebro, claro, estamos hablando de una época que era inaccesible el hacer operaciones a ese nivel cerebral. Entonces la única solución era dejar los trozos de metralla ahí. Podían perfectamente pasarse la vida entera, si tenían esa suerte de que el trozo de metralla estaba en una zona que no era vital, pero sí que había casos clínicos en que era una bomba de relojería. Se quedaba el trozo de metralla ahí y cualquier día se podía mover y te morías al instante. Pero sí está basado en esa literatura clínica que leí sobre era uno de esos libros sobre heridas de metralla, ¿no? Y de cómo podían afectar en diferentes zonas del cuerpo. Es como, por ejemplo, el capítulo de la transfusión de sangre, ¿no? Ahí tuve un debate bastante largo, una tarde entera, con una amiga que es médico, que es la que me hizo un poco luego la revisión, sobre si un trozo de metralla en el abdomen, qué arteria podía haber cortado para que fuera una hemorragia, ¿no? Y ahí estábamos debatiendo, pues tendría que ser la mesentérica. Pues no sé yo, si apartas el estómago puedes llegar a la mesentérica, pero para pararlo ahí, bueno, ya veis que debate para la escena, ¿no? Pero sí, eso está basado en la literatura médica de las heridas producidas por metralla. Pues me parece fantástico que hayas dado voz a todas estas mujeres desconocidas para muchos, y ojalá hubiera muchas así. Y enhorabuena. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Nuestra Venezuela en Madrid, Estíbaliz. Hola, ¿qué tal? Hola, Esti. Encantada. Me encantó. Me hiciste sufrir en cada momento, o sea, tenía el corazón encogido en muchas oportunidades, en muchas. Así tipo, de las que me marcaron era que lo de que todos los chicos jóvenes iban como que en el mismo regimiento, entonces todos morían a la vez. No me imagino el dolor de esos pueblos de perder generaciones enteras en un solo día, porque bueno, si me los vas suministrando de a 3 muertos en 3 muertos, tal vez hubiese sido más que podemos ir digiriendo, pero todos de una debió haber sido horroroso. Y aunque el 80% me parecieron historias súper tristes, pero yo soy fan de eso, quería preguntarte si era
cierta, la única anécdota graciosa, bueno, la que a mí me dio genuinamente risa, el tema de la cadena, que le llega de París, como que escribe un Padre Nuestro en toda la hoja. Eso era verdad, o sea, las cadenas de WhatsApp ya... Sí. Y era algo súper común en la guerra el tema de las plegarias por carta. En plan, la tienes que remandar a 10 personas y si no la remandas a 10 personas, te va a caer ya la mala suerte para el mundo mundial. Sí, sí, eso pareció pues como una anécdota que leí y también pensé lo mismo, fíjate. La cadena de WhatsApp. Yo dije, es que esto lo tengo que preguntar porque es buenísimo. O sea, dije, si es un chiste, es buenísimo. Y si es de verdad, es buenísimo también. Sí, sí, era una de esas de eso. Bueno, de esas ha habido muchas que luego a lo mejor no he metido. Pues El tema del espiritismo sí que tenía un capítulo escrito donde comenta que, además era con Marie Curie en la cena, que está ya con las enfermeras y tal, y comentaba Marie Curie porque Marie Curie investigó mucho el tema del espiritismo, porque estaba muy de época entonces, incluso fue con su marido, con Pierre, cuando aún vivía, iban a sesiones de espiritismo a ver si pillaban el truco, ¿no? Porque iban como presuntos clientes y lo que iban era a buscar el lado científico, ¿no? A ver dónde estaba el dispositivo que hacía subir la mesa, ¿no? ¿Dónde estaban los cables? ¿No? Y sí que había un capítulo donde comentó el tema del espiritismo y cómo se puso tan de moda, porque también mucha gente quería, si tenía familiares muertos que habían muerto en combate, querían comunicarse con ellos, ¿no? O las visiones en las trincheras, que había soldados que veían a otros soldados muertos, ¿no? Ese fue uno de los capítulos que cayó. Yo necesito que subas ese capítulo a tu portal. O sea, el resto también, pero este lo necesito. Mi curiosidad puede. Y era otra anécdota, pues anécdotas de estas que iban apareciendo, ¿no? Pero sí, la de la carta era cierta, sí, sí. Pues nada, que muchísimas gracias. Es que se me ha quedado como congelado esto, pero me escuchan, ¿no? Te escuchamos, te escuchamos. Nos hemos quedado muy quietos, Estíbaliz, es vacilándote. Ah, exacto, es que como que Estamos hubo un así. momento en que todo se me paralizó y dije, no, esto ya se me fue. Yo luego en la tele a veces para vacilar al Se realizador. paraliza de vez en cuando. Vale, pero bueno, nada, que me ha encantado. Yo no había leído nada de ti, así que enhorabuena y yo la voy a recomendar demasiado. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Al final es lo que funciona, el boca a boca y el que vayáis recomendando. Sí, es el mejor marketing. Bueno, ya verás mucho, Nicole, en Instagram, en Facebook, ya verás. Bueno, luego te cuento, seguimos. Borja, desde el puerto de Santa María. Hola Virginia. Hola, Borja. Hola, yo soy el que ha merendado esta tarde con tu libro y un helado. Ah, sí, que he visto la foto, sí. Pues decirte que me ha gustado mucho tu novela. Me ha interesado mucho el tema de sanitario y de hospitales en la Primera Guerra Mundial, que sabía muy Borja, poco. un cotilleo, Virginia, Borja es farmacéutico. Y contando las intimidades. Lo cuenta todo, ya lo sabes, es que no se le puede decir nada. Bueno, y no digo más dónde porque ya eso es cosa tuya. Pues sí, pues ya te digo que por mi profesión me interesa mucho el tema sanitario y ya te decía que no conocía muy poquito de la Primera Guerra Mundial en este tema. Me ha gustado mucho y tenía una cosa ahí que pensar, ya Pepa me ha... Sí, anda, disimula. Bueno, sí, yo me la he imaginado a Nicole, tenía en la mente, yo no había visto ninguna foto de la que has puesto en ningún sitio, y tenía en mente Lady Mary de Downton Abbey, que más o menos es de la misma época, sí, una mujer fuerte, bien posicionada, y que se revela un poquito que la vida que lleva no es la que le tocaría. O sea, que me he imaginado a Nicole así. Yo te quería preguntar, a nivel escritora, no de documentación, sino a nivel de escribir, quitando a Nicole, por supuesto, has dicho que todos los personajes son reales. ¿Qué personaje te ha costado más novelar? Meter en la historia y que encaje todo, porque si son reales y muchos no sabes si se han encontrado o no, ponerlo todo juntos y encauzarlo, ¿cuál ha sido un poquito más difícil? Personajes.
personaje es el que más, Nicole. Más que personajes, quizás escenas. Porque sí que toda la parte de las trincheras quizás fue lo que más me costó porque quería que quedase muy bien. La zona de trincheras, digo, la zona cuando va al puesto de socorro, ¿eh? Que son los días estos que pasa sustituyendo a un médico auxiliar porque claro, eso ya era mostrar la realidad en la trinchera. Y sí que eso me costó escribir porque quería que me quedase muy bien. Esos capítulos los tengo especial cariño porque están a nivel de escribir, están tratados con más... Yo soy muy estricta a la hora de escribir. Si no hay algo que no me gusta, ahí sí insisto hasta que queda como me gusta. Y en ese sí que insistí, lo volví a trabajar hasta que quedaron como quedaron para intentar transmitir lo que era estar allí, lo que era sentir todo aquello y la parte de los desertores también. Entonces sí que hay cosas que cuestan más de escribir y quizás son más escenas que personajes. Sí, porque de personajes no recuerdo de todos los de la novela ninguno que me haya costado configurarlo. Sí que cuido todos los detallitos en todos, detallitos incluso que a lo mejor tampoco son importantes, pero por ejemplo con Nicole, cuando vuelve a París, cuido detallitos como que se taconee las botas, ¿no? Porque se le ha quedado ese tic de cuando estaba en el Verdún, ¿no? De intentar chocar una bota con otra para quitarse el barro desprendido. Ya está en París, ya está con sus botas limpias, no necesita hacer el taconeo, pero se le quedan esos tics, ¿no? Entonces siempre intento cuidar esos detallitos de los personajes, aunque sean tonterías, ¿no? Pero que conformen un poco también todo el carácter. Muy bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu novela, de verdad. Gracias, Borja. Rosmina. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya, Estíbaliz me quitó lo de las cartas, que me pareció muy curioso eso. Digo, ostras, ¿esto ya existía tan allá? Bueno, pero sí voy a poner un poquito, por ejemplo, la discordia referente al perro. A mí en algún momento me ha resultado que el perro como que le quitó protagonismo a Nicole. Ajá. Sí, no sé, el perro para arriba. Bueno, es mi opinión, es lo que a mí me ha parecido. Perdona, Rosmina, aquí somos muy animalistas. A ver, perdona, a mí también me encantan los perros. Yo los gatos no, porque tengo alergia, pero los perros me encantan. No, Rosmina, yo mi tos se refería a que es que a mí me parece protagonista, la perra también. O sea, Sí, que no, por pero el- no me refiero a que no sea protagonista, sino que le quita protagonismo a Nicole en algunos momentos y en algunas escenas. Me quedó esa Mira, yo sensación. creo que aumenta el protagonismo de Nicole con la perra. Bueno, yo ahí discrepo, pero bueno, que aquí cada uno Claro. dice lo que quiere. Lo Lo que bueno. sí que voy a poner un poco, porque cada vez que llegaba a cualquier sitio, todo el mundo, una mujer doctora, incluso las mujeres. Pero menos cuando llega a lo de cuando la mandan a lo del método Carrel-Dawkins, que llega a los ingleses y ellas, tanto mujeres como hombres, además brindan por ello. Ah, ¿cómo que no hay mujeres en el ejército? Entonces yo quiero preguntarte, ¿es verdad que en ese aspecto los ingleses por aquella época iban como más adelantados al resto de Europa? Porque es más, Nicole lleva un uniforme inglés con decoraciones y con esos franceses. Sí, no, es que había mujeres en el ejército británico, y había doctoras en el ejército británico. Me pareció curioso. Sí, perdón. Sí, había, y por eso le tienen que dar el uniforme, porque no había uniforme femenino en el ejército francés. Entonces le consiguen el uniforme británico y se pasa 2 años hasta que luego va a un sastre y le hacen uno con color azul, que creo que es en el 16, cuando vuelve a París, para lo de Edith Cavell, pero los otros años se pasa con el Es decir, que hasta que no vuelva a París, joder, es que eso me pareció como muy raro. A ver, yo entiendo que al principio les parezca un poco distinto. Es que yo no lo he terminado, me queda al final, entonces ahí voy un poco pillado, pero no me importa, no me molestan los spoilers, ¿vale? No, tampoco spoilers. ¿no? Pero claro, que se acaba la guerra, ¿verdad? Sí, bueno, pero lo que yo me refiero es que, a ver, puedo entender que al principio no tengas un uniforme del color del ejército francés, pero que tengas que llegar hasta ese punto para tenerlo, pero me gustó ese apunte de que los ingleses incluso hasta brindaron. Dice, Claro. pues mira, el otro día conocimos a no sé quién y hoy hemos conocido a la primera mujer del ejército francés. Es decir, era como bien, se están modernizando. Sí. Y luego, ¿eh?
No, digo que también Dime. están más avanzados en técnicas médicas, como también lo Sí, cuentan. porque esa técnica que describes, decía, ay Dios mío, esto es, vamos, muy novedoso Ujú. para, Sí, para estaban aquella época. bastante más avanzados. Y luego pues, eso lleva a que, por ejemplo, tú has dicho que has dosificado algunas cosas. Creo que eso ya va un poco relativo a la actualidad que tenemos, que nos estamos empeñando en dosificar muchas cosas de la historia porque la gente se puede molestar, porque es muy fuerte, pero yo creo que es un grave error, porque si lo borramos o lo dosificamos, la gente no sabe lo que pasó, entonces puede volver a pasar. Ujú. Sí, hay que Porque contar. además puede pasar como la frase que... Claro, el realismo. Claro, hay que contar Es que a veces se me corta. Sí, sin gore gratuito, porque tampoco hace falta exagerar, pero hay que contar las cosas como eran. Y la guerra era así y las sensaciones que tenía la gente cuando estaba allí eran así. Y hay que Bueno, contar. es más, creo que Oscar Wilde tiene una frase que decía, mientras la guerra sea considerado algo malvado, seguirá provocando fascinación y cuando empecemos a considerarla vulgar, dejará de ser popular. Mm, Y más o menos Nicole decía, si los de la oficina tuvieran que ir al frente, las guerras no existirían. Claro, eso es. Sí. Y como decía Luis, ¿no? Que Bueno, los únicos pacifistas sois los que estáis en el frente. Claro, Los que estáis viendo sí. la Bueno, guerra. también reflejas eso de los prisioneros que incluso se sentían, les daba hasta vergüenza lo bien que lo trataban y decían, estamos hasta aliviados de esto no estar en el... Si con nosotros esto ni va ni nos va, nosotros estamos Claro, aquí porque nos mandan. era mejor estar prisionero muchas veces, porque sí, si tenías la suerte de que el ejército contrario te trataba más caballerosamente, pues mucho mejor. Que todavía, mira, en esta primera guerra todavía hay muchos comportamientos que vienen de guerras anteriores donde todavía se respeta esa caballerosidad con el enemigo. Sí. Que vale, te hemos cogido prisionero, pero quieras que no, dentro de lo que cabe, pues te vamos a tratar dentro de una caballerosidad, ¿no? Sí, cosa que no podemos decir De la segunda. de la segunda, que aquello ya fue demasiado. Uy. Pues nada, me está gustando, espero terminarla hoy y nada, ya te contaré cuando la termine por redes. Muchas gracias. A ti. Ya hemos preguntado todos, pero hay un personaje del que no hemos hablado y que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, aparte de Nicole y la perra Dune, es la enfermera Grosbois. Lo que tuvo que hacer esa mujer para ver a su marido. ¿Es real ese personaje? No, no es real. Bueno, sí que hubo una enfermera. Podía haber sido real. Sí ¿no? que hubo una enfermera. Déjala que conteste. Ya. Como no le gusta la respuesta, ¿es real? Bueno, podía haber sido real. Podía haber sido. Has cantado la boca. Sí que todo su testimonio entero no es ficción. Eso me lo he inventado. Pero sí basado en relatos que he escuchado que sí que había mujeres que iban hasta el frente intentando colarse por donde se podría para poder ver al marido aunque fuera un rato. Eso sí que es real y sí que pasaba. Y incluso las detenían y las volvían a llevar para atrás y alguna la tenían tiempo retenida y con cierta pena o cierta multa, porque sí que pasaba, pero sí que eso ahí ya le he hecho ficción. Y ya me monto la historia de la pobre Grosbois, de todo lo que sufre, ¿no? Y cómo se hace pasar por prostituta para ir y todo eso. Quizá a lo mejor algunas de aquella época hasta se prostituyeron para poder llegar, no lo tendría tan fácil como la que, para poder llegar a estar con sus maridos. Sí, podría ser tranquilamente. No lo recuerdo, pero ahora mismo, pero alguna película europea de los años 90 o posterior. Ana, tú que tienes buena memoria para eso también, en alguna película europea se cuenta, aunque sea muy de pasada, algún personaje que sí para ir al frente, para estar cerca, se prostituye o al menos finge ser quien no es y algo, bueno, perdón, pero algo hay por ahí. Luego también la cantante de ópera, cuando se encuentra con ella, que tiene el champán del marido, y dice, ¿con quién se habrá acostado? Para que le metieran el champán en el ejército.
Y eso vi que era buen detallito. Ya que tenían el champán ahí, digo, vamos a meter el de André ahí. Sí, es que eso sí, ahí fue como, venga, la puntillita de la exmujer al... Claro, ahí le sale un poco el resquicio ese que le quedaba un poco de rencor, ¿no? Y Bueno, quizás... también y entre tanto conflicto, tantas muertes, tantas heridas, has metido una escena, la de Nicole en la ambulancia. ¿Romántica, vamos a decir? Sí. Bueno, sí. Yo creo que no se toma la historia tampoco como algo romántico. No, pero me un refiero desahogo. a la escena, hombre. Sí, un desahogo y... De tensión. Eso es. Yo creo que en toda novela negra y en toda novela histórica tiene que haber una escena de esa. Sí. Sí, en novela histórica se mete poco, ¿eh? Bueno, se va metiendo, yo creo, se mete de vez en cuando, sí, pero bueno, sí, especialmente también me ha gustado mucho esa escena. Difícil de escribir porque también yo tenía bastante respeto a Nicole, porque claro, al final le coges tanto cariño a Nicole que también ponerla en estos bretes, pues también daba un... Es humana, yo creo que era humana como todo el mundo, ¿no? A mí me ha parecido una escena, de verdad, que súper sensual, Sí. muy sensual. Me ha parecido una escena muy bonita porque no me ha parecido sórdida para nada. Me ha parecido eso, una liberación tan bonita, un canto a la vida tan bonito. Me ha Además, parecido viniendo de un momento como después de tanta guerra, el concierto, y ahora, pues bueno, ya vamos a rematar la noche con Además, algo de alegría más todavía. es la forma en la que Catala la lleva hasta él. O sea, la está pegando tejazos un montón de tiempo. Ella se resiste. Hasta que dice, para la ambulancia, Claro, para, que la hace llegar, con perdón de la expresión, la calienta en el buen sentido de la palabra, de una manera tan sensual y tan bonita, que al final es que se tiene que dejar llevar, por Dios. Yo lo que me extrañó es que la DUM no se le tirara al cuello, ¿sabes? No, porque los Tú perros sabe, huelen... comprende, Ya. entiende. Ya. Es una broma, Óscar, es una broma. De todas maneras, una cosita. ¿Quién ha cogido con la perra? ¿Qué perra ha cogido con la misma? Pues sí. Quizá a lo mejor lo que los editores te dicen de lo negro de Nicole, que es tan perfecta, sea porque como sacaste eso de Madame Curie, de que la gente, aunque le dieron el segundo Nobel, lo que vio fue que se había acostado con un hombre casado, y a lo mejor esperaban de Nicole que también pasara algo de eso. No creo. Digo yo. No creo. No, además las personas que me lo han dicho han sido lectores. No, sí, me refiero que a lo mejor esperaban, como mismo Madame Curie, que 2 premios Nobel, no sé qué, pues... Bueno, lo bueno es que cada uno opina de una manera, mientras te guste, te Claro. puede gustar más una cosa u otra, pero en general la novela te gusta, te entretiene, te emociona y te enseña. Has visto que he dicho entretiene, emociona y enseña, porque tu novela tiene las 3 E para ser una buena novela. Es que siempre lo digo cuando una novela nos gusta mucho. Nos lo dijo un autor muy querido también en el club, y desde entonces cuando hay una novela así, lo digo, tu novela, Virginia, tiene las 3 E, entretiene, emociona y enseña. Qué guay. Pues eran 3 de los objetivos a cumplir, o sea que genial. Yo es de las que digo, bueno, las tendré, de esas que tengo en un montón de las novelas preferidas, yo creo que tu novela estará ahí siempre, o sea que, porque yo la veo, bueno, es una novela, pero los personajes son muy humanos, los escenarios son muy reales, o sea que es que nos metes ahí en las trincheras y yo creo que lo importante es eso, que sobre todo que te emocione una novela, que te haga llorar, que te haga reír, que te haga sentir todo tipo de sentimientos, que eso es lo importante, ¿no? Claro, y habéis viajado 100 años, ¿no? Hacia atrás, pero sé. para darse cuenta que total las personas seguimos siendo las mismas y actuamos igual ante lo que nos toca, ¿no? En cada época. Pues ha sido un auténtico placer, Virginia. Nos seguiremos viendo en las redes, las reseñas irán o opiniones irán poniendo cada uno en su perfil de Instagram, sobre todo sus opiniones, te etiquetarán para que lo veas, y luego yo en el perfil del Club de Lectura LL lo iré ahí reposteando todo.
Y en la página de Facebook también Club de Lectura LL, ahí estará muy todo, bien. o sea que se verá en muchos sitios porque además nos ha encantado. O sea que yo creo que se ha notado, ¿no? Oye, hemos estado súper a gusto, ¿cuánto? 2 horas casi. No, 2 horas casi, no 2 horas. 2 Sí, horas. ha pasado volado. 55, bueno, Perdona, Virginia, una pequeña cosa. Dime, Ana. ¿Realmente tuvo un final tan triste y tan trágico? pero eso no se puede decir aquí, el final. No, pero vamos, me refiero, vamos, Ya. que cualquiera que haya investigado en el personaje es que está en su biografía en la red. O sea, no estoy No cuentes que acaba la guerra, Ana. No lo cuentes. No, bueno. Si es historia, no es spoiler. Pero sí, Ana, es así, sí. Es La así. triste de él. Me dejó desolada, de verdad, ¿eh? Yo también, me sorprendió muchísimo. No me esperaba un final así, nunca. Y además las primeras teorías que cuento sobre lo que podría haber sido la causa era lo que siempre aparecían en todos los libros de historia, ¿no? Como, pues ya está, pues la depresión y ya está, ¿no? Pero no, había bastante más detrás, ¿no? Y eso aparece gracias a los textos de Luis y todo eso. Y sobre todo las 2 pruebas que le hacen, ¿no? Y eso, y sí, fue así, una pena porque fijaros cómo tenía planeado ya el viaje, la gira esta, iba a hacer la vuelta al mundo. De todas formas, qué vida más intensa, por Dios. Ya. ¡Qué barbaridad! Sí, vivió menos, pero vivió más intensamente. Jolín, yo te digo. Todo lo que dio y todo lo que dejó, que nadie la ha reconocido. Sobre todo lo que dejó. Pero bueno, ahora. Hasta ahora. Ay. Había que rescatarla. Esto es una Biblia para las enfermeras. Muchas gracias, Virginia. Ya te digo, ha sido un placer. Ojalá nos veamos pronto. Y si vienes a Madrid, que ahí somos la mayoría, por favor avísanos, que ahí estaremos nosotros con nuestro librito y bueno, para saludarte, para lo que haga falta. Te llevo al perro, Virginia, para que veas cómo reacciona con la portada. Ya está. Por cierto, también colgaré esto en el canal de YouTube y luego ya te mandaré el enlace para que lo veas, por si lo quieres tener, ¿vale? Muy bien, Venga. estupendo. Pues venga, muchas gracias, Virginia. Adiós. Un saludo, Virginia. Adiós. Hasta luego.